Bienvenidos. Vamos ahora a escuchar la parte final del diálogo del anciano, que nos está contando los secretos acerca del alma y la reencarnación. El Zohar dice: El rey David dijo: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Salmo 51:6. La significación de esto es la siguiente. ¿Es posible cometer pecados que son ofensas contra Dios y contra el hombre? Uno también puede cometer pecados que son ofensas contra el hombre, pero no contra el Santo bendito sea. Pero también hay pecados que se cometen solamente contra el Santo bendito sea. El pecado de David fue de esta última especie. Pero, tal vez os inclinaréis a cuestionar esto, diciendo: ¿pero qué es de su pecado con Batseba? ¿No pecó contra el marido de ella lo mismo que contra el Santo bendito sea? Para esta inquisición hay una respuesta, y es esta. Según la tradición, Uría, como era costumbre entre los guerreros de Israel, dio a su mujer una orden de divorcio antes de salir a la batalla. Y así David no pecó contra Uría, en el sentido de despojarlo de su mujer. Y por eso leemos: y consoló David a Batseba, su mujer. Lo que es una prueba de que ella era considerada como la mujer legal de David, destinada para él desde el comienzo del tiempo, desde el día en que el mundo fue creado. Así fue su pecado una ofensa contra el santo solamente. ¿Y en qué consistió la ofensa? No en que ordenó a Joab poner a Uría en el frente de la batalla, de modo que pudiese ser muerto, porque David tenía un derecho a hacerlo, pues Uría llamó a Joab, mi señor Joab, en presencia del rey, lo que era una expresión de lesa majestad. Sino porque no lo mató entonces, dejando que lo matara la espada de los hijos de Amón. Pues en cada espada amonita había grabada una serpiente torcida, la imagen de un dragón, que era el dios de ellos. Dijo el santo bendito sea a David: has impartido fuerza a esta abominación, porque cuando los hijos de Amón mataron a Uría y a muchos otros israelitas, y la espada de Amón prevaleció, fue como si el dios pagano hubiese prevalecido contra el Dios de Israel. Y el título, hitita, no muestra que Uría no fue virtuoso. Solamente se lo llamó así según el lugar de donde había venido. Como Jefté fue llamado, el Gileadita, porque era de Gilead. Así el poder de la abominación prevaleció contra el campamento de Dios. Y siendo los ejércitos de David en la imagen de los ejércitos superiores, cuando él trajo una mancha sobre los ejércitos de abajo, hizo que tuvieran un estigma también los ejércitos de arriba. Este fue su pecado, y por eso dijo: contra ti solamente he pecado, y hecho mal a tus ojos. A tus ojos, literalmente, que es como decir que David era consciente de que había pecado contra los omnipresentes y omnipenetrantes ojos del Santo bendito sea. Y así vemos que está escrito: para que tú puedas ser justificado en tus palabras, y ser claro en tus juicios. Y así no tenga yo ninguna causa para decir que tú estás equivocado, y que yo estoy en lo justo. El sentido de estas palabras es el siguiente. Sabemos que cada hombre emplea naturalmente el lenguaje de su ocupación. Sabemos que David había sido bufón de rey. Y así, aun en triste desdicha y tribulación, cuando se encontraba ante el rey, volvía directamente a sus mofas y bromas para entretenerlo. Dijo: Señor del mundo, he dicho, pruébame, oh Hashem, y sométeme a prueba, Salmo 26:2. Y tú declaraste que yo no sería capaz de resistir la tentación. Por eso ahora he pecado a fin de que puedas estar justificado en tus palabras, porque de no haber hecho yo así, mi afirmación se habría mostrado como verdadera, y tu aserción, refutada. También se nos enseñó que David no fue descarriado por sus pasiones cuando cometió ese pecado con Batseba, porque él dijo de sí: mi corazón está herido dentro de mí. Salmos 109:22. Y con esto quiso decir: en mi corazón hay dos cámaras. Una contiene sangre y la otra espíritu. La que está llena con sangre es la sede de la mala inclinación. Pero mi corazón está vacío de esa inclinación, porque yo no le permito alojarse allí.
¿Por qué, entonces, cometió David ese pecado? Para dar a los pecadores una escapatoria que les permitiera decir, el rey David pecó, pero cuando se arrepintió, el santo bendito sea lo perdonó. Y si él fue perdonado, hay una esperanza todavía mayor de que gente común como nosotros reciba perdón. Esto es lo que significó David, al decir, yo enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores retornarán a ti. Salmo 2:14. También está escrito de David que él subió la cuesta del monte de los olivos, y subía llorando, cubierta la cabeza y andando descalzo. Lo hizo para mostrar que se consideraba excomulgado, para recibir su castigo, y el pueblo se apartó de él una distancia de 4 codos. Bienaventurado es el servidor que así adora a su amo, confesando su pecado y volviendo a él con perfecto arrepentimiento. Ved ahora la insultante conducta de Shimei, hijo de Gerá, hacia David, como se lo menciona en Samuel 2, 16:5. Era peor que cualquier cosa que experimentara hasta entonces. Y sin embargo, David no le contestó una palabra, aceptando la humillación como merecida. Y por eso le fueron perdonados sus pecados. Es adecuado considerar aquí por qué Shimei, que era un estudioso y un sabio, se condujo con David como lo hizo. La verdad es que las palabras de insulto y maldición que expresó no eran suyas, sino que entraron en su corazón desde otra región del cielo, para beneficio de David, para que él pudiera arrepentirse con un arrepentimiento perfecto, con corazón quebrantado y con muchas lágrimas ante el santo bendito sea. Por eso David dijo, Hashem le dijo, maldice a David. Él sabía que la maldición y las palabras de insulto estaban inspiradas desde arriba. Entre las órdenes que David dio en su lecho de muerte a Salomón, 2 eran de especial importancia. Una concerniente a Joab y una concerniente a Shimei. De Joab dijo, más aún, también sabes lo que Joab, el hijo de Zeruiah, me hizo. Las palabras, tú sabes, indican que aunque Salomón realmente no debió saberlo, dado que otros lo sabían, David se lo dijo a él también. Respecto de Shimei dijo, y he aquí que tienes contigo a Shimei, hijo de Gerá. La palabra, contigo, significa, él siempre está contigo, pues él era el maestro de Salomón. Leemos que Salomón le dijo tiempo después, y el rey mandó y llamó por Shimei y le dijo, «Constrúyete una casa en Jerusalén». Podemos preguntar, ¿dónde estaba la gran sabiduría en esto? Efectivamente fue más sabio de lo que parece. Salomón hacía todas las cosas en sabiduría, conocía que Shimei era un sabio, y se dijo a sí mismo, lo deseo para difundir conocimiento en el país, y por eso él no debe salir de Jerusalén, el centro. Otra cosa vio Salomón en sus sabidurías, porque respecto de Shimei se dice que él salió y maldijo. Y los vocablos hebreos sugieren que hubo 2 salidas. Una de la casa de estudio para encontrar a David e insultarlo, y la segunda de Jerusalén a Gad, para encontrar a sus senadores. Una para encontrar un rey, y otra para encontrar a sus propios servidores. Y Salomón vio por medio del Espíritu de Santidad la segunda salida de Shimei, y acerca de esto le dijo: porque en el día que salieres, y pasares el torrente Kidrón, sabe con seguridad que morirás sin remedio. Escrito en Reyes 1, 2:37. Shimei arrojó polvo a David, como se menciona en el libro de Samuel. Y Salomón se refirió al agua cuando le prohibió cruzar el torrente Kidrón. Polvo y agua fueron los medios de poner a prueba a la mujer que era sospechada de adulterio, como se lo dice en Números 5:11. Y estos 2 símbolos estaban en la mente de Salomón cuando él pensó de Shimei, el cual maltrató a su padre. En su encargo a Salomón concerniente a este Shimei, David dijo: y mira que tienes contigo a Shimei, que me maldijo con una fuerte maldición, y yo le juré por Hashem, diciendo:
no te mataré con la espada. Preguntamos, ¿eras Shimei un tonto para aceptar un juramento como este? Que solamente le prohibía a David matarlo con una espada, pero no con una lanza o una flecha. Pero esta sentencia se puede encarar de dos maneras. Una se basa en el dicho del hijo del gran pez cuyas escamas alcanzaban las nubes más altas, es decir, cuya sabiduría era grande, que cuando David juró su juramento por su espada sobre la cual estaba grabado el nombre inefable, y así él juró a Shimei, como está escrito, yo le juré por Hashem, yo no te mataré, jurando, por la espada. Pero Salomón lo interpretó de manera diferente. Dijo, este hombre maldijo a mi padre con palabras. Entonces, él morirá por medio de una palabra. Y efectivamente no lo mató con la espada real, sino con el nombre. Pero hay, sin embargo, una dificultad, y es esta: si David le juró, no debió matarlo, o bien que David dijo algo con sus labios y que no estaba en su corazón. Pero el hecho es que David no lo mató. Es bien sabido que los miembros del cuerpo humano pueden recibir en ellos partículas extrañas sin daño, excepto el corazón, que no puede recibir ni un pelo sin ser dañado. Y en cierto sentido David era el corazón de la humanidad, y por tanto, muy sensitivo. Y recibió tales insultos como seguramente no debían quedar impunes. Por eso dijo a Salomón, porque tú eres un hombre sabio y conoces lo que le debes hacer. Allí, en el Salmo 51:19, David continúa diciendo: porque no deseas sacrificio, y no te lo daré, no te deleitas en holocaustos. Los sacrificios de Elohim son un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y contrito, oh Elohim, no desdeñarás. Vemos que dice, tú no deseas sacrificio. Pero preguntamos, ¿el Santo bendito sea acaso no ha ordenado sacrificios para el perdón del pecado? Se ha de observar, sin embargo, que David dijo esto en relación al nombre divino Elohim, es decir, el atributo del juicio severo, y se debe traer sacrificios únicamente al nombre Yud-Ke-Vav-Ke, que es el atributo de la misericordia, pues este es el nombre mencionado siempre en conexión con las diferentes especies de sacrificios, mencionados en los primeros 3 capítulos de Levítico. Pero el único sacrificio que puede serle ofrecido al nombre Elohim es un espíritu quebrantado y un corazón dolorido. Como está escrito, los sacrificios de Elohim son un espíritu quebrantado. Por esta razón, una persona que ha tenido un mal sueño ha de adoptar un porte triste y dolorido, porque está bajo el atributo de Elohim. Y el sacrificio del atributo de justicia debe expresarse a través de tristeza y autohumillación. Tal tristeza es en sí misma cumplimiento suficiente del sueño. Y el juicio no ejercerá su dominio sobre uno así, pues ha traído el sacrificio correspondiente al atributo de juicio. Cuando David dice, un corazón quebrantado y contrito, oh Elohim, no desdeñarás, indica que el Santo bendito sea desdeña un corazón orgulloso y arrogante. El mismo Salmo dice luego, haz el bien en tu buen placer, construye tú los muros de Jerusalén. Se menciona aquí una doble bondad, porque desde el día en que el Santo bendito sea se ocupó con la construcción del templo superior, hasta este tiempo presente, esa bondad de su buen placer no descansó sobre el edificio, y por eso no llegó a perfección completa. Pero cuando este buen placer surgirá, Hashem llenará el edificio con un arreglo de luces tal que aún los ángeles celestiales no serán capaces de mirarlas firmemente. Y entonces el edificio, y en verdad toda la obra del Santo bendito sea, se habrá completado. El texto continúa, construye tú los muros de Jerusalén. Y pregunto, ¿pero él no los ha construido ya? Efectivamente, comenzó a levantarlos en el tiempo cuando el primero empezó a ocuparse con la construcción del templo. ¿Y si no ha construido los muros? ¿Qué necesidad hay de decir que él no construyó el templo?
Pero, el Santo bendito sea no actúa como los hombres. Cuando seres humanos construyeron el santuario aquí abajo, ellos primero construyeron los muros de la ciudad para protección, y luego el santuario. Pero el Santo bendito sea construirá primero el santuario, y luego, cuando lo traiga abajo desde el cielo, y lo coloque en su lugar justo, él construirá los muros de Jerusalén, las murallas de la ciudad bendita. Por eso David dice primero, haz bien en tu buen placer a Sión, y luego dice, construye tú los muros de Jerusalén. Estas palabras contienen un misterio grande y profundo. En todos sus otros actos y hechos puede notarse que el Santo bendito sea hizo primero lo que es exterior y luego lo que está adentro. Pero con respecto al santuario el caso es a la inversa. Aunque, por ejemplo, él diseñó el cerebro primero en el pensamiento, sin embargo, de hecho, el cráneo viene primero. Porque la cáscara en todos los casos emana del otro lado. Y lo que es del otro lado aparece siempre primero. La cáscara es para guardar el fruto y luego se la arroja, como está dicho, él preparará y el justo se lo pondrá. Job 27:17. La cáscara es arrojada y se expresa una bendición al justo. Pero con respecto al futuro edificio del santuario, cuando el mal lado se extinga y desaparezca de la faz de la tierra, esto no será necesario. Porque el cerebro y la cáscara serán manifiestamente suyos. Primero el cerebro, significado por las palabras, haz el bien en tu buen placer a Sión. Y luego la cáscara, lo que equivale a las palabras, construye tú los muros de Jerusalén. Lo que significa que en el tiempo del reino del Mesías, la exterior cobertura protectora no será más de los poderes del lado malo, sino, en cambio, del Santo bendito sea mismo, como está escrito en Zacarías 2:5, yo seré para ello, un muro de fuego en torno. Y bien, Israel es el supremo cerebro del mundo. Estaban primero en la mente del Creador, y por eso las naciones paganas que solo son el polvo, se le adelantaron, como está escrito, y estos son los reyes que reinaron en el país de Edom, antes de que reinara rey alguno sobre los hijos de Israel, Génesis 27:29. Pero en el futuro, el Santo bendito sea formará primero el cerebro sin esperar el polvo, como está dicho, Israel es santidad para Hashem, la primicia de su producto. Y por eso, todos los que lo devoran serán considerados culpables, vendrá sobre ellos el mal, como se dice en Jeremías 2:3. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, como explica finalmente el Salmo 51. Porque en ese tiempo todas las cosas estarán perfectamente unidas, y el nombre santo también estará unido en su armoniosa totalidad, y los sacrificios serán ofrendados a los nombres unidos, es decir, Yud-He-Vav-He Elohim. Y no será como en días anteriores, cuando Elohim no tuvo parte en el sacrificio, pues, si la hubiera tenido, todos los poderes del otro lado habrían estado alerta para participar. En ese tiempo, dice el Salmo 86:10, tú eres grande y haces cosas maravillosas, tú solo eres Elohim. Y no habrá otro Dios. Es acerca de ese tiempo que está escrito, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo, yo hago morir y hago vivir. Deuteronomio 32:39. Vemos en este verso la doble mención de la palabra, yo. Esto indica lo absoluto de la presencia divina en el tiempo mesiánico, cuando el otro lado sea eliminado y no se lo vuelva a ver. Y aun la muerte, que hasta ese tiempo estaba conectada con el otro lado, será desde entonces de él directamente, es decir, del Santo bendito sea, para los que aún no han experimentado la muerte física. Y él los alzará inmediatamente. Pues nada de esa inmundicia de pecado, que es la causa de la muerte, quedará en el mundo. Y habrá un mundo nuevo, modelado y perfeccionado por las manos del Santo bendito sea. Para volver a nuestro texto del Éxodo 21:3, donde dice, si vino solo,
saldrá solo. Vemos que esta frase en hebreo se dice, Vegapó. Pero el Targum, o sea la traducción aramea de la Torá, lo traduce por las palabras, por sí solo. Lo que es realmente correcto. Esta palabra, Gapó, también puede significar en arameo, ala. Y por eso podemos vincularlo con el dicho de que todo el mundo se sostiene sobre una sola ala de Leviatán. El significado interno es el siguiente. En el comienzo, el Santo bendito sea creó al Leviatán de acuerdo a los dos géneros, varón y hembra. Pero cada vez que se movían, la tierra se sacudía, y si el Santo bendito sea no hubiera castrado al varón y aplacado los instintos sexuales de la hembra, habrían eventualmente llevado el mundo entero al caos y la destrucción. Por eso estos monstruos no engendran. Por eso un hombre que obra igual, es decir, que no engendra, si viene Vegapó, con una única ala, es puesto bajo la dominación de esa ala del Leviatán castrado. Y él saldrá Vegapó. Es decir, será arrojado del otro mundo y nunca entrará en la cortina. Observad esto, está escrito, ellos morirán como solitarios, Aririm, sin descendencia, Levítico 20:21. La palabra Aririm es masculina y femenina, e indica que un hombre que se rehúsa a generar deja el mundo en la esfera de la femineidad, aunque primero entró en la esfera de la masculinidad. El Santo bendito sea no soporta ningún hombre que se ha agostado, y que aparezca ante él. O sea, si se ha quedado marchito, por así decirlo. Exactamente como no se permitía el sacrificio de un animal castrado. Se ha prohibido a través de todas las generaciones el castrar cualquier criatura que el Santo creó, porque la castración pertenece eternamente y en todos los casos al otro lado. Y cuando un hombre se casa con una mujer y él o ella se rehúsan a generar y, así, entran en el otro mundo sin haber engendrado hijos, entonces, su mujer saldrá con él. Esto significa que él experimenta transmigración por sí solo, como varón, y ella por sí sola como mujer. El texto continúa y dice: si su amo le ha dado una mujer, y ella le ha alumbrado hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo de ella, y él saldrá solo. Su amo es el Señor de toda la tierra. Luego, acerca de las palabras, le ha dado una mujer. De esto aprendemos que no entra en la discreción del hombre el tomar una mujer, sino que todas las cosas han de ser puestas en la balanza, como se dice en el Salmo 62:11. Pregunto, ¿y quién es la mujer que el amo le da en este caso? Es una que no estaba en realidad en la intención de que fuera su esposa, sino la mujer de otro, a quien él se anticipó en la buena gracia de Hashem. Y su amo le permitió tenerla porque él previó que ella le pariría hijos. Y cuando este hombre, que ha producido fruto en un jardín que no era justamente suyo, llegará al fin de su vida terrenal, la mujer y sus hijos serán del amo de ella, y él saldrá solo. Pobre desdichado. Así, todo su trabajo fue en vano. Él se empeñó por producir fruto en un jardín ajeno, para obedecer los dictados de su amo, y debe forzosamente salir vacío. El anciano se dijo: viejo, viejo. Confrontado con un problema como este, te pareces a un hombre tirado en el suelo, inerme, sin fuerzas, que solamente puede patear la puerta con sus pies. Pero toma coraje, viejo, y no temas. Y bien, pregunto, ¿por qué esa pobre alma forzosamente tiene que salir de este mundo vacía y sola? ¿Acaso es porque ha sembrado en un jardín que no era el suyo? Seguramente no. Pues, ¿en realidad no fue el Santo mismo quien le dio ese jardín?
Sin embargo, nada hace a Shem que no tenga su razón y su justicia, y lo que ocurre en todos los otros casos, ocurre también en este. Aquel a quien el Santo bendito sea ha dado una esposa, y que ha generado con ella, no es como los otros que experimentan transmigración. Quien en este mundo verdadera y humildemente procura hacer fructificar el árbol, pero que no tiene éxito en su intento, no es puesto en la misma categoría que uno que consciente y deliberadamente omitió el deber de engendrar hijos, desarraigando así el árbol, desparramando su copa y malgastando su fruto. Aquel a quien el amo dio una esposa para que pudiese generar hijos, hizo el empeño de enriquecer al árbol, aunque no tuvo éxito. Por eso, el Santo bendito sea, conociendo su buena intención, se apiada de él. Después de recuperar, ante todo, lo que le es debido, y tomando lo que primero no produjo, le permite salir de nuevo y obrar por sí mismo para corregir su deficiencia. Además, se ha de recordar que el hombre ha de experimentar transmigración porque, en ningún caso, es de gran mérito. Pues si lo fuera no habría de pasar a otra forma y volver a vivir sobre la tierra, sino que tendría un lugar mejor que hijos e hijas. Esto en cuanto a los misterios que este versículo contiene. Pero, viejo, has hablado de uno cuya obra fue en vano, y no observaste que tú mismo solo dijiste vanidad en todo este discurso. Pues cerca de tus talones hay un versículo que derrumba todo tu edificio, e imaginas que puedes nadar por el mar según tu placer. ¿Cuál es este versículo? Si el servidor dijere, llanamente, yo quiero a mi amo. Viejo, no tienes fuerza, tu poder se ha volado, ¿qué harás? Pensaste que no habría ninguno que te persiguiera, y he aquí que este versículo salta de su matorral, brincando tras ti como una gacela en el campo con 13 brincos, las 13 palabras del versículo, hasta que se te impondrá. ¿Qué harás, viejo? No te deprimas. Debes ahora reunir tu fuerza, porque hasta hoy fuiste verdaderamente un potente guerrero. Viejo, recuerda ese día de nieve cuando las semillas de la sabiduría fueron sembradas y hombres poderosos lucharon contra ti y tú solo te impusiste a 13 hombres fuertes, cada uno de los cuales podía matar a un león antes del desayuno. Si tú pudiste prevalecer contra esos gigantes, seguramente podrás ahora conquistar a estos 13, que son debiluchos, solo palabras. Entonces, adelante y sé audaz. La expresión amor yomar, ¿qué significa si el servidor dijere? Ha sido interpretada por ciertos sabios según su sentido literal, lo cual indica dos dichos. Uno al comienzo y uno al final de los 6 años, antes de que entrara el 7º año. Pues si lo dijera aunque fuese un día después del comienzo del 7º año, sus palabras no tendrían validez, pues dice, el servidor, es decir, mientras aún es un servidor, o sea, aún en el 6º año. Y si habló sus palabras al comienzo de los 6 años, y no al final, sus palabras no tienen validez. Nuestra interpretación es que si mientras aún está con su mujer y reza diariamente al Rey Santo bendito sea, entonces él comienza y termina con ruego. Y si comienza con plegaria será recibido con misericordia. ¿Qué es lo que dice? Yo quiero a mi amo. Entonces, el Santo bendito sea lo recibe a causa de su arrepentimiento y sus plegarias. Por lo tanto, ¿qué hace él para uno así? En vez de mandarlo de vuelta a este mundo para soportar castigo por los pecados de su vida anterior, el Santo bendito sea, en cambio, lo entrega a las manos del tribunal celestial, que lo juzga y lo entrega a la casa de castigo. Y el Santo bendito sea registra cómo fue entregado al tribunal y pone sobre él un estigma al colocarlo bajo la dominación de la orla, los espíritus impuros,
por cierto periodo de tiempo, después de lo cual su amo lo redime. Pero si el jubileo, Biná, apareciera durante el periodo de su estigmatización, sería instantáneamente puesto en libertad, y esto aun si hubiera estado en cautiverio solamente un día cuando apareció el jubileo. Y por consiguiente se le permite entrar dentro de la cortina. Agrego una nota que no viene en el Zohar. Tengamos presente que siempre que se dice jubileo, esto indica la Sefirá Biná. Y Biná está representada por el Shabbat. El texto continúa. Entonces el viejo cerró sus ojos por un momento. Después comenzó a decir. Salomón dijo, así yo regresé y consideré todas las opresiones que se efectúan bajo el sol, y miré las lágrimas de los que eran oprimidos y no tenían quien los conforte. Eclesiastés 4:1. Este versículo ya se interpretó, pero aún tenemos que explicar las palabras, así regresé y vi. Pregunto, ¿de dónde regresó? Y bien, tenemos una tradición de que Salomón acostumbraba levantarse cada día al amanecer y dirigir su rostro hacia el este, donde veía ciertas cosas, y luego hacia el sur, donde también veía ciertas cosas. Y finalmente, al lado del norte. Como sabemos, estas direcciones corresponden a la Sefirot, Gesed, Geburá y Tiferet. Permanecería así con su cabeza levantada y sus ojos semicerrados hasta que llegaran a él dos columnas, una de fuego y una de nube, y esta última llevando encima un águila, potente en estatura y fuerza. Con su ala derecha descansando sobre el fuego, y su cuerpo y su ala izquierda sobre la nube. El águila llevaba en su boca dos hojas. La columna de nube con las dos hojas y la columna de fuego y el águila sobre ellas, vendrían y se inclinarían ante Salomón. Entonces el águila inclinaría un poco su cabeza y daría las hojas a Salomón. Y Salomón las tomaría y olería, y por su olor podría discernir de dónde venían, y reconocer una hoja como perteneciente a aquel que tiene sus ojos cerrados, o de quien se dice está caído. Y la otra hoja como perteneciente a aquel que tiene sus ojos abiertos, como se menciona en Números 24:16. Y cuando las dos hojas estuvieron frente a él, se dio cuenta de que estos dos grados, tanto caer como tener los ojos abiertos, deseaban revelarle algo. ¿Qué hizo él? Selló su trono con una argolla en la que estaba grabado el santo nombre. O sea, estampó su trono con el mismo sello en el que estaba grabado el santo nombre. Luego, acercó de un lugar oculto otra argolla en la que también estaba grabado el santo nombre. Subió a la techumbre de su palacio, se sentó sobre el lomo del águila y partió, ayudado por el fuego y la nube. El águila ascendió a los cielos y por todas partes donde pasaba, la tierra abajo se oscurecía. La clase más sabia en esa parte de la tierra de donde fue tan repentinamente apartada la luz, conocería la causa y diría, seguramente el rey Salomón está pasando, pero no sabían a dónde iba. La clase vulgar en cambio diría, allí arriba las nubes se mueven, y por eso ha oscurecido tan repentinamente. El águila ascendería hasta la altura de 400 parasangas, hasta llegar, a la larga, a la montaña oscura, donde está Tadmor en el desierto, y allí por fin descendería. Salomón entonces levantaría su cabeza y vería la montaña oscura, y aprendería de ella todo lo que podría enseñarle, y percibiría también todo lo que era necesario para penetrar más. Después de lo cual subiría una vez más al lomo del águila y volaría como antes hasta que entraran en las profundidades de las montañas, en medio de las cuales crecía un árbol de olivo. Cuando llegara a ese lugar, Salomón exclamaría con toda su fuerza, Hashem, tu mano está alzada, ellos no ven.
Lo cual está escrito en Isaías 26:11. Entonces él entraría en ese lugar hasta llegar a los que moran allí, y les mostraría su anillo, y allí obtendría todo lo que quiso de la sabiduría extranjera que le interesaba. Cuando ellos le dijeran todo lo que él requería, volaría de regreso a su palacio por el mismo camino de la ida. Entonces, una vez sentado nuevamente en su trono, reflexionaría sobre todo lo que había atravesado y concebiría ideas de profunda sabiduría. Y es con referencia a tal ocasión que dijo: así yo regresé y consideré todas las opresiones que se hacen bajo el sol. Pregunto, ¿habría podido ver en su viaje a todos los que eran oprimidos? Lo cierto es que difícilmente. Pero él se refería a los pequeños, a los lactantes separados de los pechos de sus madres. Tales son efectivamente oprimidos de todos los lados, oprimidos arriba en las regiones celestiales y oprimidos abajo sobre la tierra. Sin embargo, hay muchos oprimidos además de estos. No hay ningún oprimido como aquellos cuya opresión se transmite por herencia, acerca de los cuales está escrito: Él visita los pecados de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generaciones. Éxodo 25. ¿Cómo es eso? El rey Salomón da en alta voz la respuesta cuando dice: el hombre cargado de la sangre de alguno huirá al hoyo, sin que nadie lo sostenga. Proverbios 28:17. Dado que es oprimido con la sangre de un alma, es decir, ha cometido algún pecado grave, entonces, ya sea su hijo o el hijo de su hijo, serán oprimidos. Es decir, dañados en la balanza. Huirá al hoyo del lugar de justicia y ninguno lo ayudará, porque ha oprimido la sangre del alma. Será él mismo oprimido por el otro lado, o su simiente llevará esta opresión de retribución por él y a su cuenta. De ahí que dice, todos los oprimidos, que es como decir, yo he considerado a todos los que son oprimidos, y todas las maneras de su opresión y la razón por la que son oprimidos. Y bien, esta clase de oprimidos es esa de la que se dice, hechos bajo el sol, porque sus cuerpos realmente fueron hechos antes de que fuesen violentamente sacados, habiendo otros que nunca son tan modelados sobre esta tierra, aunque los esperan espíritus. Otros, a su vez, son hechos en desafío del Todopoderoso. Así, cuando un hombre roba a la mujer de su vecino, abiertamente o secretamente, y nace un niño de tal unión adúltera, y el Santo bendito sea forzosamente ha de modelar su cuerpo y darle forma. Entonces ese niño es efectivamente un oprimido que es hecho tal, literalmente, a pesar del Todopoderoso. Salomón reflexionó sobre esto y dijo: yo considero la triste suerte de estos oprimidos desventurados que han sido hechos, que derraman lágrimas ante el Santo bendito sea. Ellos se quejan ante él y con lamentos, diciendo, cuando una persona comete un pecado severamente debe morir. Pero, soberano del universo, cuando tiene solo un día, ¿ha de ser juzgado? Estas son las lágrimas de los oprimidos, que no tienen quien los conforte. Hay muchas clases diferentes entre ellos, pero todos ellos derraman lágrimas. He aquí, por ejemplo, un niño nacido en incesto, tan pronto emerge en el mundo es separado de la comunidad del pueblo santo, y el infortunado bastardo se queja y derrama lágrimas ante el Santo bendito sea, y se lamenta: Señor del mundo, si mis padres han pecado, ¿dónde está mi culpa? Yo siempre me he empeñado en hacer solamente buenas obras ante ti. Pero la mayor aflicción de todas emana de los oprimidos que solo son pequeños lactantes que fueron separados de los pechos de sus madres. Estos pueden hacer llorar al mundo entero, y no hay lágrimas como las de ellos.
porque son lágrimas que brotan de los huecos más interiores y profundos del corazón, causando el asombro del mundo y diciendo, los juicios del Santo bendito sea son por siempre justos, y todas sus sendas son caminos de verdad. Pero, ¿por qué es necesario que estos pobres pequeños, que son sin mancha y sin pecado, mueran? ¿Dónde está ahora el juicio verdadero y recto del Señor del mundo? Si deben morir a causa de los pecados de sus padres, entonces ciertamente no tienen quien los conforte. Pero, el hecho real es que las lágrimas de estos oprimidos interceden por los vivientes y los protegen. Y por causa de su inocencia y el poder de su intercesión, se prepara eventualmente para ellos un lugar que ni siquiera los justos perfectos puedan alcanzar u ocupar. Porque el Santo bendito sea lo hace por ellos con un amor particular y especial. Él se une con ellos y les prepara un lugar superior, muy cercano a Él mismo. Es acerca de tales que está escrito, de la boca de criaturitas y lactantes has encontrado fuerza. ¿Qué es lo que hacen allí y por qué se van? Es porque, a pesar de tus adversarios, para hacer callar al enemigo y al hombre vengativo. Como se ve escrito en el Salmo 8:3. Y también hay otro lugar preparado para pecadores que se arrepienten. Se nos ha enseñado, en Pirkei Avot, capítulo 5, que 10 cosas fueron creadas en la víspera del Shabbat, en el crepúsculo, cuando la obra de la creación estaba terminada y el Shabbat aún no había comenzado. Entre las cuales están la forma de los caracteres escritos, la escritura y las tablas de piedra, porque está escrito, y las tablas eran obra de Elohim, y la escritura era escritura de Elohim, grabada sobre las tablas. Éxodo 32:16. Y bien, cabe preguntar, ¿qué prueba hay en este versículo de que esas cosas fueron efectivamente creadas en la víspera del Shabbat, y no acaso 1000 años después, o tal vez, cuando los israelitas se hallaban junto al monte Sinaí? Pero, no cabe duda de que fueron creadas en la víspera de ese Shabbat, por la siguiente razón. En todo el relato de la creación siempre se emplea el nombre Elohim para designar al Santo bendito sea. Pero después de completada toda la obra, el Santo bendito sea es llamado con el nombre pleno, Yud-Ke-Vav-Ke Elohim. Porque, aunque todas las cosas fueron creadas en el poder del nombre Elohim, lo que fue creado no fue realmente hecho hasta la víspera del Shabbat, cuando Hashem terminó la obra que había hecho, como se dice en Génesis 2:2. Es decir, la creación solamente recibió su permanencia con su acabamiento por el hacer. En el mismo sentido se dice respecto de las tablas de piedra, que ellas fueron la obra de Elohim. La palabra obra, que se dice, maaseh, literalmente significa, hacer, lo que indica que fueron producidas cuando tuvo lugar la consumación de toda la creación por el acto del hacer de Hashem, y no en el periodo posterior acerca del cual el nombre se menciona en su plenitud, y solo con lo cual el mundo fue colocado sobre una base firme y permanentemente establecido. Cuando Moisés rompió las tablas, el océano desbordó sus límites y estaba a punto de inundar todo el mundo. Cuando Moisés vio cómo las olas se levantaban y amenazaban cubrir el universo, inmediatamente tomó el becerro que ellos habían hecho, y lo quemó en fuego y lo redujo a polvo, el cual esparció sobre la superficie de las aguas. Entonces se paró ante las aguas del océano y dijo, «Aguas, aguas, ¿qué queréis?». Y ellas contestaron, ¿no estaba el mundo establecido por y sobre el mérito de las palabras santas grabadas sobre las tablas? Y ahora, porque los israelitas han negado la Torá haciendo el becerro de oro, deseamos inundar el mundo. Entonces Moisés les contestó y dijo, «Ved, todo lo que han hecho en relación con el pecado del becerro de oro es entregado a vosotras.
¿no es suficiente que tantos miles de ellos hayan perecido por su pecado? Inmediatamente él desparramó el polvo del becerro sobre el agua. Pero aún entonces las olas no se apaciguaron. Y así él tomó de esos mares encolerizados una porción de agua y la derramó sobre el lugar donde había quemado el becerro, y entonces finalmente el océano se aquietó y retornó a su cauce. Porque en ese desierto no había agua, como está escrito, no es lugar para siembra, ni hay agua alguna para beber. Números 25. Ni puede el lugar sobre el cual Moisés desparramó el polvo haber sido el pozo de Midiam, porque seguramente Moisés no habría permitido nunca que malos recuerdos ensuciaran el lugar cuyas aguas los hijos de Israel hubieran de beber después. Además, los hijos de Israel solo recibieron su cisterna cuando vinieron al lugar Mataná, como está escrito, sube, oh pozo, los príncipes cavaron el pozo. Y de allí a Mataná. Números 21:17. En cuanto a las palabras, grabadas sobre las tablas, Harut al-Alujot, ya se ha destacado que esta frase contiene una alusión a Herut, que significa libertad. ¿Libertad de qué? Del ángel de la muerte, de sujeción a los reinos de este mundo, de todas las cosas terrenales y de todas las malas cosas. ¿Y qué es libertad? Es el sello del mundo por venir, en el que hay toda suerte de libertad. Si las tablas no hubieran sido rotas, el mundo no habría sufrido, como sufrió posteriormente, y los hijos de Israel hubieran sido semejantes a los ángeles superiores de arriba. Por eso la Escritura proclama, las tablas fueron la obra de Elohim, desde el tiempo en que el mundo estaba aún bajo la égida del nombre Elohim, antes de haber entrado el Shabbat. La Escritura también fue la Escritura de Elohim, fuego negro sobre fuego blanco. Y fue Harut, grabada, porque el jubileo proclama libertad, Herut, a todos los mundos. Habiendo hablado estas cosas, el viejo hizo una pausa de un momento y luego dijo: Hasta aquí mis amigos, y no más. Desde ahora sabréis que el lado malo no tiene poder sobre vosotros. Y que yo, Yeva, el anciano, he estado ante vosotros para decir estas palabras. Los dos rabíes se pararon ante él, mudos, como hombres que despiertan de su sueño. Entonces se prosternaron ante él y así permanecieron, sin hablar y aterrados. Después de un momento lloraron. Finalmente, Rabí ya recuperó su voz y habló diciendo: Ponme como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, duro como el sepulcro es el celo. Sus ascuas arden como ascuas de fuego, llama de Yah. Cantar de los Cantares 8:6. Cuando la comunidad de Israel adhiere a su esposo, ella dice: Ponme como un sello sobre tu corazón. Es propiedad de un sello el dejar su impresión sobre la superficie con la cual ha estado en contacto. Y esta impresión naturalmente permanece aún después de que el sello fue retirado. Así la comunidad de Israel clama alto a su esposo, diciendo: Dado que he adherido a ti, que mi imagen permanezca grabada sobre tu corazón, de modo que aun cuando yo deba forzosamente ir de un lado a otro, en el exilio, puedas tú encontrar mi imagen allí y recordarme. Pueda yo adherir a ti por siempre y no ser olvidada de ti. Porque el amor es fuerte como la muerte, y así la fuerza de la región donde mora la muerte es el lugar que se llama amor eterno. Sus ascuas son ascuas de fuego. ¿Qué son estas ascuas? Los diamantes y las gemas preciosas que nacen de ese fuego, los secretos del cielo. Una llama de Yah, la llama que sale del mundo superior para unirse con la comunidad de Israel y así colocar el abismo entre cielo y tierra y unirlos.
De esta misma cualidad de amor participamos respecto de ti, y las ascuas de ese fuego están puestas en nuestros corazones caldeándolos hacia ti. Pueda así ser la voluntad del Santo bendito sea, que nuestra imagen esté grabada sobre tu corazón por siempre, como la tuya está impresa sobre los nuestros. Entonces el viejo los besó y bendijo, y ellos partieron. Cuando llegaron a la residencia de Rabí Shimón le relataron todo lo que les había ocurrido. Rabí Shimón estaba deleitado y confundido. Dijo: benditos sois realmente porque fuisteis dignos de todo esto. Pensar que estuvisteis en presencia de este supremo león de sabiduría con el cual no pueden compararse los sabios mayores. Y no lo reconocisteis. Estoy sorprendido de que hayáis escapado del castigo por vuestra falta de respeto hacia él. Es evidente que el Santo bendito sea, deseaba perdonaros y salvaros. Entonces, les aplicó todos estos versículos. Y la senda de los justos es como la luz brillante, que brilla más y más hasta el día perfecto. Cuando caminares, no se estrecharán tus pasos y cuando corrieres no tropezarás. Y tu pueblo, todos ellos serán justos, heredarán para siempre la tierra. Renuevo plantado por mí mismo, obra de mis manos, para glorificarme. Isaías 60:21. Así termina el incidente relacionado con Rabí Yeva, el anciano.